Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. La migración de personas chinas a México ha provocado diversos impactos a lo largo de la historia de nuestro país, pero particularmente la migración de personas chinas a San Luis Potosí ha dejado una huella profunda. Tan es así que, pues hoy todavía tenemos importantes vestigios de esta migración, comercios, personas, familias. Los invitamos para que nos acompañen. El día de hoy tendremos esta charla con investigadores desde la perspectiva académica, pero también testimonios de herederos de esta gran cultura, de esta gran tradición china. Son personas que viven en San Luis Potosí, cuyos abuelos o padres provenían de China. Acompáñenos a este programa. Bienvenidos, comenzamos. Lo que ahora estamos haciendo en el Colegio de San Luis es inaugurar una línea de investigación que no existía, pues casi en México no ha existido, y que en San Luis pues nunca ha habido, que son los estudios sinológicos. Dentro de estos estudios hemos realizado diferentes proyectos que tienen que ver con la presencia de chinos en el estado de San Luis Potosí. Empezamos con la capital, ¿sí? Con San Luis Potosí, y estuvimos trabajando sobre las diferentes migraciones que llegaron a partir de 1880, por ahí, ¿no? Y de ahí nunca se han detenido los flujos migratorios que incluso en la actualidad sigue habiendo. Y lo que llama la atención de todo esto es que en los departamentos de ciencias sociales no haya habido investigaciones en este sentido. Se ha estudiado las migraciones que vienen de Sudamérica, que vienen de Centroamérica, pero nunca las migraciones asiáticas, que han sido impactantes también. Y mucho de lo que han dejado, por ejemplo, está el café o los abarrotes Uruapan, que es una tienda pues mítica en términos de las migraciones chinas a San Luis. Sinofobia, digamos que es una fobia a ciertas cosas que pueden ir desde las alturas hasta las personas, hasta las culturas, ¿no? La sinofobia es, digamos que es el miedo que se tiene hacia los grupos asiáticos y particularmente a los chinos. Fue una sinofobia de Estado, hay que decirlo, es decir, no fue propiamente de la población local, sino que se empezó a generar a partir de las políticas de blanqueo del Estado, de todas estas políticas integracionistas de 1920 y por ahí, ¿no? Que no nada más fue mexicano, sino también muchas de estas políticas venían de Estados Unidos, ¿no? Hola, la sinofobia está compuesta por dos palabras, ¿no? Sino y fobia. Entonces, en teoría sería fobia a lo que viene de un lugar que se está catalogado como Sinai, de la seda. Entonces, es de China, de ahí se empezó a conocer ese lugar de esa manera, se le cataloga así, y cuando empiezan a haber estudios acerca de racismo, se empieza a ver a nivel global que siempre hay una constante contra las personas que proceden de China, entonces se le pone ya la palabra como sinofobia. Lo que hemos visto es que estas migraciones impactaron en todos los ámbitos, ¿no? Y que muchas veces uno no se da cuenta de cómo fueron tejiendo esta propia cultura a las culturas locales. Es decir, ellos llegaron, se adaptaron y comenzaron a desarrollar un tipo de comercio que anteriormente no existía, ¿no? Entonces, la importancia de estudiar esto es para no invisibilizar a los grupos que en algún momento fueron vulnerables, que sufrieron de
persecuciones políticas, de acosos. Entonces, si de algo funciona las ciencias sociales, es precisamente dar voz a aquellos que por avatares de la historia no la tuvieron y que hoy sus descendientes siguen viviendo entre la población local, ¿sí? El Café Uruapan fue fundado por uno de los descendientes pues, más importantes que hubo acá, ¿sí? Don Antonio Ang, y digamos que él recibía a diferentes flujos migratorios. Él era chino, entonces él recibía a la población, ¿sí? Llegaban, se refugiaban con él los alimentaba y les prestaba dinero para fundar un nuevo negocio. Es decir, fue como la matrix de la migración. Por eso es tan importante y mítico esta tienda de Abarrotes Uruapan, y porque ellos se dedicaban a la distribución del café, ¿sí? Digamos, si aquí en San Luis se tomaba café, era gracias en gran parte a esta distribuidora de café. Bueno, la importancia del corredor es precisamente porque aquí está el Uruapan y porque aquí es donde llegaban los diferentes migrantes, ¿sí? Por conexiones, por habladas y así, llegaban y entonces aquí eran muy bien recibidos, a diferencia de en otros lados, de donde llegaban y no tenían quien los atendiera, quien los refugiara, ¿no? Y sí me parece que don Antonio hizo un gran esfuerzo porque estuvieran muy bien estas personas. Si uno se va a la Huasteca, por ejemplo, se va a Tampico, es conocido. Y es conocido precisamente por esta labor altruista que tuvo todo el tiempo que vivió acá en San Luis. Y bueno, fue una gran labor. Él llega a San Luis. Sí, él llega de adolescente como muchos y empieza a tener diferentes negocios, y entre ellos el que más le reditó, el que más digamos importancia tuvo fue el Uruapan. A mí me parece que todos somos migrantes, ¿sí? Y una de las características de la migración es que cuando uno se aloja se siente ya no migrante, pero uno siempre es migrante. Si ustedes revisan su propia historia, seguramente muchos de sus antepasados no son oriundos de aquí, ¿sí? ¿De dónde llegaron? ¿Por dónde llegaron? ¿Cómo se ha ido constituyendo las diferentes sociedades? Antropológicamente lo que nos interesa es ver precisamente cómo se van generando las redes sociales, y no solamente cómo se generan, sino cómo se rasgan también, ¿sí? Y el Estado en ese sentido tuvo mucho que ver en las rasgaduras de migrantes, no nada más de migrantes de origen chino, sino también de migrantes de otras nacionalidades, pero particularmente la sociedad china ha sido muy castigada en este sentido, junto a las poblaciones indígenas. Sí, hay que decirlo, que el Estado siempre ha intentado integrar, bajo el término de integrar, a estas diferencias en una amalgama que le llamó los mexicanos, y que en realidad es una pluralidad de identidades, que lo que nos interesa es destacar esas pluralidades, ¿no? Porque la presencia china en San Luis y en México tuvo mucho impacto. Entonces, antropológicamente lo que nos interesa es reconstruir esa red, porque atrás de esa red está la memoria, una memoria que muchas veces se ha olvidado. Sí hay descendientes y los hemos entrevistado, más o menos hemos encontrado aquí en la pura capital más de 19 familias, y con estos eventos que hemos hecho se han ido agregando diferentes familias también, porque cuando empezamos este proyecto sí había resistencia de hablar. O sea, creo que hay como una historia que castigó mucho estas identidades. Entonces muchos de ellos trataron de esconder estos rasgos asiáticos, esta identidad, ¿no?
Los mismos padres los protegían, no diciéndoles muchas cosas. Pero gracias a estos eventos, como que se ha dignificado su presencia, ¿sí? Y entonces hoy en día se acercan mucho a vernos para precisamente decirnos que ellos tienen documentos, que tienen cartas, que quieren platicar, ¿no? Es decir, la labor que hemos hecho ya hace casi 5 años, esto lo empezamos antes de la pandemia, hoy en día estamos viendo ciertos frutos, ¿no? Como es la confianza que puedan tener para ofrecernos sus archivos fotográficos, abrirnos las puertas de sus casas, decirnos quiénes fueron sus abuelos, cómo llegaron, sus papás, de dónde llegaron, qué comían, qué hablaban, qué contaban. Toda esta historia un poco socarrada, estamos llevándola al flote. De eso se trata la antropología también. Bueno, hubo varios artículos que prohibían, por ejemplo, a las mujeres mexicanas casarse con chinos. En caso de que se casaran con chinos, ellas perdían su patrimonio y perdían su nacionalidad. Muchas de estas mujeres fueron perseguidas y fueron deportadas, imagínense, deportadas a China, sin nunca haber pisado China, sin tener el idioma chino, y les llamaban chineras. El mismo Estado se encargó de ponerles ese mote. Ellas estuvieron en China alrededor de 30, 40 años, hasta que fueron repatriadas ya viejitas, muchas de ellas ya viejitas. Todavía algunas están vivas, pero sí recuerdan este trauma, ¿no? Bueno, esa fue una. La otra fue la matanza que hubo en Torreón, ¿no? Esa matanza de alrededor de 30 chinos por cuestiones de xenofobia, básicamente. Que se puede, digamos, es fácil decir hubo xenofobia, pero esto tiene que ver con cierto tipo de ventajas de comerciantes, de plutarcas, de gente que les interesaba que no hubiera esa presencia china, ¿no? Entonces, lo que hemos ido detectando es cómo el Estado los incriminaba con fines de deportación o de desaparición, ¿sí? Porque, digamos que aquí se reconocen dos cuestiones, que es México se volvió un país de ideología mestiza, pero un mestizaje, lo que le llamaban mestizaje positivo, que era el casarse con gente caucásica, ¿sí? Pero había el mestizaje negativo, que era lo indígena, lo negro, lo asiático, ¿sí? Entonces, para el Estado, aquí se estaban debatiendo sus políticas de construir un México integral. El Colegio de San Luis, en colaboración con la Secretaría de Cultura y el Museo de Arte Contemporáneo, llevaron a cabo el pasado 10 de febrero la celebración del Año Nuevo Chino 2024. En esta celebración del Dragón de Madera se realizaron distintas actividades en compañía de los descendientes cantoneses, con el objetivo de hacer reconocimiento y reivindicar la historia de las minorías chinas que emigraron a San Luis Potosí. Este evento estuvo a cargo del Dr. Arturo Gutiérrez del Ángel, investigador del programa de estudios antropológicos, y la doctora Greta Alvarado, egresada del Colsan, quienes se encuentran estudiando actualmente las migraciones chinas. La celebración se llevó a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo y se realizaron actividades para todo público como charlas, exposiciones, la danza de los leones y el vuelo del dragón, donde jóvenes y adultos participaron pintando y decorando a este ser mitológico. Varios académicos, investigadores, investigadoras del Colegio de San Luis están haciendo estudios sobre la diáspora china, es decir, esta migración que hubo de personas de China hacia diversos puntos del planeta. Uno de esos puntos del planeta fue San Luis Potosí. Vamos a escuchar ahora la entrevista que hicimos con la doctora Greta Alvarado, egresada del Colsan y quien tiene justo este tema de investigación.
Realmente comenzamos a abordar los temas de Asia y nos dimos cuenta que había varios inmigrantes de Asia, ¿no? De India, y empezamos a tener pláticas con apellidos que por lo general son muy comunes en San Luis. Sí, si uno empieza a hacer un recuento de los compañeros que tenemos de apellidos Wong, Lam, Woñis, Chong, y dijimos, bueno, todas estas familias sí están aquí en San Luis, ¿no? Y vimos que había comercios muy característicos que por lo general los asociamos hasta que son casi tradicionales de San Luis, como el Café Uruapan. Y de ahí empezamos a ver que los temas de investigación sí se habían abordado de la migración china, pero casi siempre son como cuento del registro de extranjerías, ¿no? Entraron 100 chinos, salieron 30, ¿no? ¿Por dónde llegaron? Y dijimos, no se ha hecho una investigación acerca de las familias que todavía están con nosotros aquí en San Luis. Entonces era el interés y comenzó antes del coronavirus. Y vimos que por lo general los papás son los que viajaban, como en los 20s, que salían de China, porque en China había guerras, tenían pleitos internos, entonces era una manera de salir. La segunda generación, ahorita han de tener como 70 años, y son los que todavía tienen el recuerdo y la memoria y fotografías y el interés de contarnos cosas. Entonces, de ahí empezamos a tener contactos con estos hijos de estos primeros chinos que llegaron, o de la primera generación de chinos, y vimos que tenían cartas, fotografías, recuerdos, recetas de cocina. Y es la necesidad que vimos, primero, de rescatar todos estos archivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la siguiente generación, uno, ya casi ese interés no hay. Dos, ya las casas hasta son pequeñas, uno ya no va a andar cargando con las fotografías ni los recuerdos, y ¿qué hace? A la basura. Entonces todo eso para nosotros es información muy importante. Entonces es justo lo que nos dimos a la tarea, primero de rastrear las familias, de irles a suplicar que nos dejaran fotografiar, que nos contaran, de videograbarlos o de apuntar sus memorias para nosotros reconstruir. Y la importancia es, uno, tener este respaldo de conocer hasta nuestra propia ciudad, ¿no? De cómo nos conformamos como potosinos. Tenemos, yo creo que de las historias cada una son como bien impactantes, pero una es de ese interés de un chico de la familia Chong, que él estudiaba ingeniería. Entonces también pensar cómo se conforma nuestro estado y hasta nuestra universidad en la actualidad, que justo don Antonio Ang, el del Café Uruapan, que ya les estamos contando, siguió manteniendo redes y lazos que hasta en la actualidad las personas que están migrando a estudiar ingenierías, otras cuestiones a China, es a partir de estos lazos que tuvieron. Entonces, un chico de una familia Chong estudia ingeniería, por ese interés que tiene de sus antepasados, acepta una beca para ir a China. Él cree que es muy fácil, ¿no? Entonces echa los papelitos del abuelo, porque hay cartas que intercambiaban con personas de China, que estaban en caracteres chinos, pero no entendían bien. Y dice, me voy a ir a buscar a la familia de mi abuelo. Va, llega a China, casualmente donde está sí llega como a la zona de Cantón, que la mayoría salen de ahí, porque justo es como un puerto que te permite salir. Y ahí empiezan a buscar, una de sus compañeras del intercambio, de pura casualidad, era de su pueblito, y lo llevan, ¿no? A través de las cartas ven la dirección y comprueba que ellos sí eran su familia, porque tenían las cartas del abuelo. Entonces ya tienen esa comunicación, y de decir que estas personas que emigraron, si tenían familia en China, hasta el último día estuvieron aportando y apoyando económicamente a su familia. Sí, porque ellos decían, intuimos que nuestro abuelo, porque compartían abuelo, murió porque ya no recibimos cartas ni nada. Ellos mandaron una carta pues en chino y nadie entendió. Y entonces se reactiva la relación, y a tal punto que las personas, los familiares que están en China quieren dar agradecimiento, venirle a despedir, que agarraron su avioncito, pum, a San Luis, y en San Luis se entera que están enterrados en Tamazunchale, pues van a Tamazunchale a darle todas las ofrendas que se les tienen que hacer
en la tumba, ¿no? Todas estas historias de migración que hemos estado recolectando, pues son personas que venían a trabajar, ¿sí? Entonces ese era su objetivo, y también de ayuda mutua, ¿sí? Entonces era de, no nada más yo llego, me instalo y me hago rico, no, empiezo a tener ganancias y reparto, o empiezo a pensar en quién se quedó del otro lado en China para mandar dinero y traérmelo, ¿sí? Porque aquí yo sé que va a tener una mejor condición de vida, y son negocios donde primero, por ejemplo, este Café Uruapan estaba donde ahorita están las funerarias en San Sebastián, ahí se tostaba el café, ¿no? Entonces van juntando más dinero y vámonos a la Alhóndiga, ¿sí? Y luego de la Alhóndiga, pues finalmente acá. Y no son ellos solos, por lo general son varias personas que siempre están buscando una estrategia para solucionar tanto económicamente como socialmente una red de apoyo. Ahora, ¿esto qué impacto tiene? También en estas nuevas migraciones que estamos viendo justo aquí en el centro histórico y en todos los centros comerciales y comida. Aquí en el centro histórico, en un callejoncito, en 2 calles, vamos a hallar a lo mejor hasta 3 tiendas chinas. Entonces, es la misma modalidad que se está replicando, que lo vimos como en 1920, ahorita 2024. Entonces es importante conocer ahora qué está motivando, ¿no? Y hacer este tipo de comparaciones, que es lo que estamos trabajando. Como una manera de dar a conocer esta investigación más fácil, porque luego sabemos que si hacemos los artículos o los libros, ¿quiénes los leen? Los mismos investigadores que estamos en esto, ¿no? Entonces es como darlo a conocer a las personas. Entonces, bueno, con el apoyo del Colegio de San Luis y la Secretaría de Cultura, realizamos un evento donde los descendientes chinos, ¿sí?, realmente fueron los que llevaron la batuta, y organizamos un Año Nuevo Chino, ¿sí?, que consiste en que se da el año lunar, ¿sí? Entonces fue la luna nueva el pasado sábado 10 de febrero, y se realizan danzas de los leones, que son ejercicios marciales, ¿sí?, donde dan o espantan los malos espíritus, ¿no?, y atraen pues puras cosas buenas para este nuevo año. Sí, también se elaboró con la cartonería Favere un dragón de puro cartón, donde los niños participaron, adultos, para pintarlo, y le pusieron su deseo. Sí, entonces esa es la manera didáctica que nosotros como investigadores tenemos que estar planeando, cómo dar a conocer estas investigaciones. Sí, también se habló brevemente de los puntos que hemos tenido de hallazgos en esta investigación. Se da voz también a los propios descendientes chinos que nos contaron sus memorias, y también algunos descendientes chinos participaron, jóvenes, con danza. Sí, entonces estamos buscando como estrategias para dar a conocer esta investigación, no solamente con papers, ¿no?, sino que dancen, que participen en actividades artísticas. Y también Lupita Güeñes, que justamente es descendiente de don Jorge Güeñes, y ella es artista, entonces colaboró con otros descendientes para la elaboración de la obra Enraizando, donde es una tela donde empezaron a hacer trazos negros, pensando cada uno de los descendientes pues en qué desplazamientos territoriales hicieron sus antepasados para llegar aquí. Y luego se puso un círculo rojo por cada una de las familias, y todos ellos estuvieron elaborando. ¿Esto a nosotros para qué? Pues es que todas estas actividades detonan más recuerdos, ¿no? Entonces detonan recuerdos, hacen comunidad, comparten, que para nosotros también es información, y también como una oportunidad para darles voz a ellos de participar y estar en conjunto llevando a cabo esta investigación. Bueno, uno que creo que es importante que conozcamos, porque nosotros lo tenemos como que conocemos los biscuits, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno viaja, que también es importante, que uno dice en turismo académico, pero no, o sea, tiene su finalidad. Ven, ellos, por ejemplo, vienen unos compañeros de Costa Rica, que ellos son especialistas en migración china, y ellos nos dicen, ¿es que los biscuits son chinos? Sí, ¿no? Entonces nosotros sí, porque en Norteamérica hacían los biscuits como estilo inglés, un panecito así, rápido, y ellos lo emularon y lo hicieron biscuit, ¿no? Y vendían café. Entonces, que para nosotros es muy común que en la Ciudad de México, aquí mismo, tenemos biscuits con café. En otros lados no.
Entonces es cuando hace uno la comparación de qué tiene de particularidad nuestra migración china aquí en México, ¿no? Y también algo que nos impacta mucho es que la capacidad que tuvieron don Antonio Ang, el dueño del Uruapan, y su esposa Olivia Chigo, para apoyar a todos miembro de la migración china que llegara aquí a San Luis, como que será desde 1960, 50, 70, 80, y que sigue teniendo impacto hasta en la actualidad, ¿no? Que todas estas redes que dejó don Antonio Ang en China, que hay hasta propios investigadores del Colegio de San Luis que han ido a China a través de esta red que se hicieron en antaño. Entre los nuevos estudios que tenemos proyectados para llevar a cabo, pues es que tenemos una red transnacional que vamos a ver que tenemos de San Luis Potosí con ligas de masonería, sí, que se hicieron como un grupito dentro de la masonería, pero que va a estar conformado aquí en México, en Sudáfrica, en Australia, en Estados Unidos, en Quebec, en Canadá, y que todavía falta por estudiarlo, ¿no? Entonces ahorita estamos tocando puertas para conseguir financiamiento, pues para seguir. Y también, por ejemplo, a nivel local, pues seguir dando a conocer la importancia, ¿no? Y de todas estas familias chinas que llegaron, y pues vamos a hacer este callejoncito, a ver si darle como ese espacio didáctico de que lo conozcan como el callejón chino, pero ¿por qué, no? Con un sustento. Este 2024, el Colegio de San Luis tiene abiertas las convocatorias de posgrado para estudiar con beca de tiempo completo. Maestría en Literatura Hispanoamericana, Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, Maestría en Antropología Social, Doctorado en Historia y Doctorado en Literatura Hispánica. Aún tienes tiempo. Recuerda que puedes estudiar con beca CONACYT de tiempo completo. Consulta el posgrado de tu interés en www.colsan.edu.mx o en nuestras redes sociales. Sé parte de la comunidad estudiantil en uno de los centros de investigación con más impacto en el centro del país, especializado en ciencias sociales y humanidades, el Colegio de San Luis. Vamos a escuchar ahora una entrevista que nos dio la señora Carolina Maldonado. Ella es descendiente de chinos y, bueno, pues en este contexto hizo favor de recibirnos en el Café Uruapan, ahí, justo en donde se convirtió en uno de los lugares más emblemáticos de la migración de personas chinas a San Luis Potosí. Vamos a escuchar su testimonio y agradeciéndole, como siempre, el que nos haya permitido grabar estas palabras. Bueno, yo pues crecí aquí con él porque siempre estuvimos muy cercanos. Me acuerdo de cuando, pues desde que éramos chiquitillos, que había que despensas que hacer, entonces cerraban la tienda, cenábamos, vámonos a hacer despensas. Y don Antonio siempre dirigiendo ahí la hora, pero él la dirigía nada más. Él era muy discreto. Pero ahora me he dado cuenta que había mucha gente que apoyó, pero era un hombre de mucho sentido del humor, muy amiguero. Mucha gente venía y lo saludaba y platicaban. Y no solo chinos, había descendientes de españoles que venían y se echaban. La esposa de don Antonio era hermana de mi mamá, y ya eran solo mitad chinos. Y don Antonio sí hablaba chino. Cuentan que sí, don Antonio hablaba chino y le entendían, porque mi abuelo les hablaba en chino, no hablaban mis tíos nadie, pero que les hablaba en chino y le entendían. Entonces si don Antonio hablaba chino, le entendían también. Mi abuelo llegó de Cantón a Vanegas y también llegó a poner un comercio, porque en ese entonces estaba el auge del ferrocarril y ahí estaban los talleres. Entonces pues él llegó y puso su tienda. Se supone o dicen que nada más llegaron dos, mi abuelo y otro paisano.
y él puso tienda. En sus inicios no era ni tienda de abarrotes, era panadería. Después ya se volvió tienda de abarrotes, estuvo en Julián de los Reyes y Morelos, y que dicen que fue el primer súper de San Luis. Después ya se cambiaron aquí a Salazar, pero cuando hubo el movimiento que lo hicieron en la calle peatonal y demás, ya fue más difícil para la gente venir, entonces hubo que hacerla más chica. Se llama Café Europa no porque trajeran el café de Michoacán, sino porque alguna vez don Antonio visitó Michoacán, le gustó mucho Uruapan y le ponemos Uruapan. El café no lo traían de Michoacán, nunca lo trajeron de allá, pero como a él le gustaba el nombre de Uruapan, pues se lo puso. El café lo traían de la Huasteca o de Veracruz, de vez en cuando también de Oaxaca, pero de Michoacán no. Mis tíos, los mayores, decían que sí le entendían, no lo hablaban, le entendían. Los menores ya no ni lo entendían ni lo hablaban, porque así como que es muy golpeado el acantonés. Entonces como que se asustaban que les hablaran así, entonces no, ellos no, pero los mayores lo entendían, mi mamá lo entendía. Incluso una vez don Antonio los invitó a Vancouver, porque allá él tenía parientes, y cuando él llegaba allá se le olvidaba hablar español, era puro chino porque ahí estaban sus parientes. Le hablaba a mi mamá, Cecilia, vamos a hacer esto, pero en chino. Y mi mamá pues sí le entendía. Una vez yo me acuerdo que hubo una gira de un grupo de gimnastas chinas y llegaron aquí a San Luis. Inmediatamente organizó una cena para todos y ellos llegaron en el autobús ya muy cansados después de la presentación, no se querían bajar porque decían, no, ya estamos muy cansados, nomás vamos a saludar porque nos invitaron. Pero cuando vieron que era comida china, se bajaron y estuvieron felices. En aquel entonces estaba un cocinero que había traído el Sams y él se venía a pasar aquí su día libre y cocinaba con don Antonio y hacían unas comilonas. Todo el mundo pelea el pavo, pero no es de familia, no. Mi abuelo lo empezó a preparar, mi abuela le arregló ahí porque mi abuelo lo preparaba como estilo chino. No sé si ella se hacía, pero él agarró y mi abuela ya empezó a hacerlo y de ahí todos los tíos tienen la receta, tenían la receta y cada quien lo preparaba, le agregaba algo y nosotros pues lo que hacía mi mamá es lo que preparamos y los sobrinos lo pelean mucho. Lo sazonan estilo chino y el relleno también es con carne molida, pero también con ingredientes chinos. Y es al horno, no se inyecta con nada, nada más y queda muy rico. Todos llegaban a saludar, no sé si un contacto en la embajada o algo, no sé, pero siempre llegaban, no era flujo constante, era que si llegaba alguien, venía, pero podían pasar bastante tiempo y no llegaba nadie nuevo a presentarse, pero cuando llegaban, invariablemente llegaban a presentarse con don Antonio y él los acogía. Él falleció en el 99 y sí, todavía llegó gente a buscarlo, a su esposa también, pero ella ya no tuvo la energía de recibirlos y esperar, o sea, de invitarlos. Sí los recibía, los acogía, pero no como cuando estaba don Antonio. Ahorita solo recuerdo de las últimas, Ana, bueno, yo le digo Ana, Ann Ron y su esposo, pues los del Fujao y los de la Estrella Brillante. Fueron de los últimos que llegaron a saludarlo, a presentarse y se quedaron. Y siempre venían a visitarlo y así como que
le traigo este platillo, le traigo ese. Era como un respeto para ellos. En los últimos años llegaban estudiantes a universidades a estudiar doctorados y demás. Y entonces, y ni llegaban aquí, porque los primeros que llegaron, que vinieron aquí venían de la Universidad de Zacatecas. Vinieron a conocerlo. Entonces después eran mujeres, las invitaba y vénganse el fin de semana y aquí nos vamos a pasear. Y después ya empezaron a llegar estudiantes aquí y también los acogió. Y también, como la embajada, no sé si la embajada o el SAT, cualquiera de los dos, les tumbaba la mitad de lo que ganaban aquí. Él les decía, vente, da clase de comida china aquí. Y entonces ciertos días se venían y daban clase de comida china aquí. Por eso mucha gente, hey, van a dar clase, ya no vienen a presentarse. Porque ellos tuvieron nombres, deseos, aspiraciones y pasiones. Porque sus cosas aún permanecen entre los tesoros de las familias, llenos de recuerdos y de historia. Porque fuera de su cultura, se integraron a la nuestra, dejando su huella en cada paso. Y ahora, nosotros queremos dar voz a sus descendientes, para que a través de documentos y testimonios podamos reconstruir sus orígenes y reconocer todo aquello que ganaron y perdieron en el camino. Bien, estamos platicando sobre las personas migrantes chinas, ya escuchamos la voz de los expertos, investigadores acá de la comunidad del Colsan, y bueno, pues ahora toca el turno de los testimonios de viva voz, y estamos muy agradecidas que nos acompañen
personas que son descendientes precisamente de las personas chinas que vinieron a mediados o en diferentes momentos del siglo XX. Y agradecemos que nos acompañen María del Carmen Ampacún Robledo. ¿Cómo está? Sí, Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, con todo gusto, pues Gracias. aquí a sus órdenes. Bueno, ella es de primera generación, su papá venía de China, ya nos contará un poquito de esta historia. Y Zaira Sánchez Maldonado, ella es de cuarta generación, ya también nos contará algunos detalles al respecto. Bienvenida. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues cuéntenos, doña María del Carmen, ¿su papá era chino? ¿Cómo llegó Mi acá? papá ¿Qué venía de recuerda? Cantón, él zarpó de Cantón, duró 3 meses la travesía en el barco. En el barco empezó a familiarizarse un poquito con el idioma y llega aquí en 1921. 1921, él nació el 19 de abril de 1905. O sea, muy joven. Llegó acá. jovencito. Casi lo disfrazaron para que se viera un poquito mayor. ¿Sí? ¿Qué le contaba? ¿Dónde llegó? ¿Cómo fue? Él llegó a Tampico, desembarcó en Tampico, a él lo esperaba un tío. El tío era comerciante, tenía una tienda que se llamaba La Fortuna en Cárdenas, San Luis Potosí. Estuvo un tiempo en el puerto, me imagino, y luego ya se fue con el tío. Ahí en Tampico afianzó el español. Era una persona muy inteligente, porque pues de chino a español, en 3 meses y un poquito más de lo que estuvo conviviendo, que era una viejecita la que lo apoyó. Llega con el tío, lo emplea en su tienda, posteriormente le traspasa la tienda ya en una edad pues más adulta. Luego se casa con mamá, que conoció ahí en Cárdenas, que fue donde estuvo la mayor parte de cómo llegó. Ahí en Cárdenas, pues él era comerciante, obviamente, como lo comento, y pues había otras personas, uno Julio Ang y otro Jesús Ang, me parece. Cuando él estaba ahí, le llegaba la mercancía a nombre de J. Ang, y ahí se la andaban repartiendo a ver a qué J, de cuáles era, y a él no le molestaba que lo de don Jesús le llegaba a él, lo de él le llegaba a don Jesús por el J. Ang. Entonces, ¿qué hace él? Modifica su apellido. Por eso soy Ampacún, porque él, de su nombre, creo que era Ampacuan, algo así, lo transforma en Ampacún, y ese es nuestro apellido, que ¿de dónde es? Porque generalmente pues los apellidos son cortos, claro. ¿Verdad? Zaira, cuéntanos, de cuarta generación, ¿qué recuerdas? Pues realmente a mí me tocó más convivir fue con mis tíos abuelos. Yo vengo de la familia Chiu y precisamente soy sobrina nieta de don Antonio Ang Fong, que es el que empezó la tienda del Uruapan. Y mi tía abuela, por el lado materno, era Olivia Chiu. Entonces ya a mí me tocó, esposa de don Antonio, exacto. Entonces a mí realmente me tocó fue convivir con ellos. Del tío abuelo a mí ya no me tocó, él ya había fallecido cuando yo nací. Pero pues siempre viví como con la tradición china, ¿no? Nosotros, doña O siempre nos regalaba sobrecitos rojos en el Año Nuevo chino. Nosotros celebrábamos el Año Nuevo occidental y el Año Nuevo oriental también. Entonces también la comida, por ejemplo, era en la casa siempre había arroz blanco y para nosotros era muy normal, o comer con salsa de soya, cosas por el estilo. Y ya después te vas dando cuenta que es porque pues tu familia viene de otro lado, ¿no? Pero pues eso es lo que yo les puedo contar. ¿Le hablaba a su papá en chino? ¿Qué recuerda? ¿Sabe chino usted? No, desafortunadamente. ¿Alguna historia en su casa que se comía como pero acá? por supuesto, cuando mi papá cocinaba para nosotros era fiesta. Tenía un sazón y sabía cocinar desde lo más sencillo hasta el pollo en pollo, mandarín. Bueno, cocinaba muy delicioso. ¿Usted sabe cocinar una de esas recetas? Pero claro que sí, yo las aprendí de él, y no porque él me las enseñara, sino que me encantaba estar viéndolo cocinar. Partía todo, lo ponía en platitos, la carne, todas las verduras, muy bonito.
Muchas gracias a las dos. Yo creo que vamos a tener que hacer un programa más extenso para que nos den más testimonios y más historias de vida. ¿Por qué te sentirías orgullosa? ¿Dirías que este legado es importante? Sí, creo que también algo que hay que agradecer es precisamente este tipo de espacios o la investigación que empezó a hacer Greta, porque como que te cae el 20 de muchas cosas que a nivel familiar, por ejemplo, mi bisabuelo tuvo que pasar, llegar desde la barrera del lenguaje, que también sufrieron como mucha discriminación en un lugar como Vanegas, que era como muy cerrado. Entonces como que te cae el 20 de muchas cosas, te das cuenta de como tu historia familiar y lo agradeces mucho y te llena como de mucho orgullo. Pues yo agradezco a las dos. Lamentablemente tenemos muy poquitos minutos disponibles, pero luego hacemos todo un programa con estos testimonios si nos lo permiten. Sí, la verdad, sí, encantadas ¿Sí vienen hasta acá, hasta el Colsan? Pero por supuesto, ya sabemos el camino. Muy bien, perfecto. Pues a las dos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a dar paso a dos invitadas más que también vienen con sus testimonios. Una pausita muy cortita nada más, usted ni la va a sentir porque aquí nada más es cortar y pegar, así que ya volvemos. Bien, y continuando con los testimonios, pues hemos invitado a dos personas que amablemente aceptaron estar con nosotros estos minutitos y que bueno, ya les haremos también una invitación para que grabemos más historias de vida de manera más extensa, no tan presionados como ahorita tenemos el tiempo, y agradecemos mucho que nos acompañen Guadalupe López Woñiz, espero haberlo dicho bien, y Jisoo Chong Ibarra. Gracias por acompañarnos. Gracias, un honor. Gracias por la invitación. Bueno, pues a ver, cuéntenos de qué generación son, qué contacto tenían, qué experiencias de vida nos pueden compartir. Sí, mira, yo soy tercera generación, mi abuelo venía de Cantón, creo que más o menos llegaron como en los mismos años, a principios entre 1925 y 1927, fue cuando llegó. Pues realmente se viene para acá, todavía no tenemos muy claro por dónde llegó, porque la idea es porque había familia en Canadá, entonces que llegaba de Canadá, de allá se vino y llega hasta Tampico. Entonces un tiempo trabaja en Tampico, después está en San Luis, se va a Charcas, regresa a San Luis, en Río Verde y todo alrededor del comercio. Entonces empieza en el comercio, empieza la panadería, empieza la agricultura y luego al final también un área turística. Entonces como que se abrieron varios campos de trabajo en los lugares donde él estuvo trabajando y abriendo pues comercios en cierta manera. ¡Qué maravilla! ¿Llegó solo, acompañado o ya aquí conoció a la abuela? ¿Cómo estuvo el asunto? Pues estuvo muy una historia de amor, pero realmente llega solo. Él llega solo y a ubicar paisanos, porque realmente los paisanos difícilmente traían el español. Entonces, si no traían el idioma, era contactar al paisano para hablar el mismo idioma y poco a poco, en su estilo, fue aprendiendo ese español y conoce a mi abuela. Y es ahí donde alrededor de 1929 se casan. Y pues de ahí ya venimos toda la descendencia Woñiz. Orgullosa descendencia de origen chino. Jisoo Chong Ibarra. Tú sí traes el Chong en el apellido de primera. ¿Qué generación? Bueno, también tú, ¿verdad? Es Woñiz. Woñiz. Yo soy ya la cuarta generación. Mi bisabuelo se viene de Guangdong, China, a causa de la revolución china en 1911. Y también no sabemos muy bien por dónde llegó, pero lo que me cuenta mi papá, que parece que llegaron al muelle de San Francisco y de ahí bajaron y entraron por Tampico. Y pues es un gusto pertenecer a descendencia, ya que pues son costumbres muy bonitas, son personas muy trabajadoras, trabajan de sol a sol, muy inteligentes, ingeniosos. Bueno, ¿qué más te puedo decir yo, verdad? ¿Qué costumbres tenían o qué te tocó todavía de esta pues tradición china? Que como nos decía Zaira hace ratito, a lo mejor no se daban cuenta porque pues siempre había arroz blanco, sí, que es como los frijoles para los mexicanos, pero cuéntanos algo que en casa te haya tocado todavía. Pues en casa seguimos con las tradiciones. Mi papá cocina cada tercer día comida china, siempre hay arroz blanco, la salsa de soya, el jengibre cuando estás malito que de la gripa, todas esas costumbres. Como nuestro té de manzanilla, yo creo, ¿no? Para nosotros el jengibre y pues te digo la comida, festejamos el Año Nuevo chino con un banquete oriental
y se siguen todas esas costumbres. Mi mamá le regala a mis hijos los sobrecitos rojos con el dinero y todo. ¿Qué significa el sobrecito rojo? Yo no lo conocía. ¿No lo conocías? No. Ese lo dan cuando es el Año Nuevo Chino, se les da vas a visitar a los abuelos para darles el abrazo y los abuelos te reciben con un sobre rojo y con dinero. ¿Y significa fortuna? Fortuna, ajá. ¿Sí? Es que cada tradición es algo, ¿no? Tiene una aportación interesante. ¿Alguna otra tradición que recuerdes en tu casa? Sí, bueno, yo creo que el común es la comida, porque la comida era un momento especial y sigue siendo un momento especial cuando se hace comida china. Entonces, todo era el arroz blanco, el chasiu. En especial, cuando yo estaba chica, era un momento muy especial cuando le llegaban a mi abuelo de China unos envoltorios con muchas letras chinas y era comida. Era ingredientes para preparar la comida, ¿verdad? Que no conseguía aquí, obviamente. Sí, pero el día que llegaba ese envoltorio, era día de fiesta, porque ya no había, o sea, la mayor parte se conseguía en el Uruapan, pero cuando ya llegaban esos ingredientes era algo que venía directamente de allá. Y hay un detalle como curioso, porque sí venían pues paisanos, pero ya directo de China, que venían a visitar a mi abuelo, y en algún momento no se podían entender entre uno y otro, entonces mi mamá era la intérprete, porque era diferente dialecto. Aparentemente los dos eran chinos, claro, pero no se entendían porque era diferente dialecto. Entonces mi abuelo le decía a mi mamá le traducía en inglés y viceversa, siendo ellos chinos, hasta que se dieron cuenta que con la escritura sí se podían leer y entender. Entonces es como un dato curioso, claro, ¿verdad? Interesante. Bueno, pues ya está el compromiso para invitarlas que nos acompañen. Afortunadamente tenemos esta posibilidad de recuperar estos testimonios de viva voz y bueno, pues agradecerles que nos hayan regalado estos minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, pues está el compromiso hecho. Nos esperamos en una segunda parte para hablar con los testigos que, bueno, pues han vivido en carne propia y que siguen manteniendo toda esta historia riquísima de las personas migrantes chinas que llegaron a San Luis Potosí. Gracias, soy Lidia Huache, pásela muy bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se realizará la jornada académica y formativa Reflexividad crítica sobre los avances y demandas de las mujeres y las niñas en la coyuntura política actual, del 6 al 20 de marzo, donde se llevarán a cabo distintas actividades. Consulta el programa completo en nuestro Facebook. Te invitamos a participar en el seminario online de Ciencias Sociales Computacionales, a cargo del Dr. Antonio Aguilera, a partir del 7 de marzo. Consulta nuestras redes sociales para mayor información. Se llevará a cabo la conferencia Feminismos y Religión, con participación de la doctora Itzel Mayans, el 15 de marzo a las 12 horas en el aula magna del Colsan y transmisión por Facebook Live. Ya comenzó el seminario del Doctorado en Estudios Antropológicos, Zonas Áridas. De enero a noviembre de 2024, con sesiones todos los meses. Consulta el programa y el calendario completo en nuestras redes sociales. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales. Hablemos